Teoría de las emociones, teoría biologista de Sayon. Antes de hablar sobre esta teoría, conozcamos un poco a su autor. El autor Robert Sayon, que se pronuncia Sayons, fue un polaco-americano, psicólogo social, el cual es reconocido por sus décadas de trabajo estudiando los procesos cognitivos y sociales. Sayons defendió que estudiar el comportamiento social del humano a la par del comportamiento social de otras especies es fundamental para entender las leyes generales de la conducta social. Sayons considera que las reacciones afectivas emocionales son activadas por procesos subcorticales, entonces la reacción afectiva emocional tiene primicia sobre el pensamiento-cognición, es decir, primero sentimos la emoción y luego pensamos, analizamos y procesamos lo que sucede. Por lo tanto, Sayons da 7 argumentos con los que justifica por qué la emoción va antes que la cognición, y son los siguientes. Número 1. La emoción posee primicia filogenética y ontogenética sobre la cognición y el pensamiento, entendiendo a la filogenia y ontogenia como los campos de estudios del origen y desarrollo de las especies y del desarrollo del individuo. Es decir, antes que haya existido la primera especie pensante, existieron especies que sintieron emociones, y antes de que un ser pensante llegue a poder tener la capacidad cognitiva de concebir procesos mentales de orden superior, este va a poder sentir emociones de igual manera sin necesidad de entender los motivos de esta. Número 2. Las reacciones emocionales suceden mucho más rápido que los fenómenos cognitivos y mentales. Número 3. En nuestro cuerpo existen estructuras anatómicas especializadas hasta cierto punto, tanto para la emoción como para la cognición. Las estructuras subcorticales como el sistema límbico están íntimamente ligadas a las emociones, mientras que las estructuras corticales están ligadas al pensamiento y cognición. Número 4. Puede suceder que la evaluación del estímulo o situación que provoca la emoción y la cognición no estén relacionados. Número 5. Los estados emocionales en ocasiones son difíciles de verbalizar, es decir, cuesta otorgarle un nombre a lo que se está sintiendo en ese momento. Por lo tanto, se sospecha que no poseen un origen cognitivo, porque en dado caso Sayons defiende que si tuviese un origen cognitivo, pues el verbalizarlo sería sencillo, por el simple hecho de que lo estás pensando desde la base. Pero no es así. 6. Los fenómenos emocionales, es decir, el sentir una emoción, se puede reproducir de forma artificial, ya sea con la estimulación intracraneal, que te estimula en el cerebro directamente, por drogas y psicofármacos, o activación de la musculatura facial. Por lo tanto, se demuestra el no depender de la cognición para el poder sentir alguna emoción. Número 7. Las reacciones emocionales son inevitables, es decir, ocurren ajenas a la voluntad y pensamiento del individuo, lo que genera que cuando sucedan sean difíciles de controlar. Habiendo terminado con la lista de Sayons, cabe destacar que, dentro de las teorías emocionales, la gran mayoría acepta que la evaluación del entorno y del estímulo desempeña un papel importante en la activación emocional. Es decir, mientras más capacidad, facultad, herramientas y tiempo tenga una persona para evaluar una situación, al momento de exponerse a ella se podrá autorregular de forma exitosa, siendo esto uno de los principios de la reestructuración cognitiva dentro de la psicoterapia. También se puede demostrar lo contrario con un ejemplo muy breve. Los elementos sorpresas en una película de terror que aparezcan sin previo aviso o ruidos fuertes escuchados de repente cuando menos te lo esperas son situaciones que no tuvieron tiempo de ser analizadas con antelación, sino que sucedieron de repente. Incluso en la película de miedo donde podrías esperar que esto pase, al no tener tiempo de evaluación se produce la respuesta emocional primitiva y básica, que es la reacción de miedo. Es estrés y respuesta de lucha o huida. También influye mucho el grado de conciencia que se atribuye a la evaluación. Tengo una anécdota con esto, y es que durante la cuarentena, dentro del desespero por el encierro, me dio por salir a caminar en la mañana. Yo soy alguien madrugador, por lo tanto no es que caminaría a las 7 a.m. después que haya amanecido y con gente acompañándome, sino que salí exactamente de mi casa a eso de las 4:55 a.m., casi 5 de la madrugada, estando absurdamente oscuro. Luego de unos kilómetros recorridos llegué a una parte de la autopista que da a una intersección donde empieza una calle y es una zona residencial comercial.
Justo en ese punto, tanto en ese camino como el resto del camino principal, que era al lado de una autopista, estaba del negro más oscuro. No podía ver 20 metros al frente de mí. A pesar de yo ser consciente de que no había nadie por ser las 5 de la mañana y de paso estar en cuarentena, no escuchar a nada ni nadie cerca, ni tener ninguna señal de peligro inminente, me quedé paralizado viendo el escenario y mientras estaba en ese proceso de intentar autoconvencerme de seguir caminando, me di media vuelta y me regresé a mi casa sin seguir por ese camino. Es decir, instintivamente, de una forma que no entendí conscientemente, sino hasta que hice un autoanálisis luego de llegar a mi casa, ver ese sitio conocido tan oscuro lo convirtió en un sitio desconocido. Me gusta hacer la analogía de que en el pasado paleolítico hubiese sido aquel cavernícola que llegó hasta el punto más oscuro de la cueva y nos siguió para poder resguardar su integridad física. Por lo tanto, en lo personal comparto la teoría biologista de Sions, entendiendo que el proceso emocional es independiente al cognitivo y que efectivamente no necesitamos entender de forma consciente nuestras emociones para actuar en base a ellas. Es decir, en ese momento yo no entendía por qué no podía seguir caminando por ese camino oscuro, si entendía de forma consciente que era seguro. Pero inconscientemente toda mi biología al unísono actuó de forma contraria a lo que yo estaba pensando, resultando en que me tuviera que regresar a mi casa. Espero que este video les haya servido de mucha ayuda. Es el primer video divulgativo que elaboro ya como licenciado en psicología y no como estudiante. Por lo tanto, me esforzaré al máximo por usar todo lo aprendido a lo largo de mi carrera para seguir ayudándolos a ustedes. Personas que desean aprender por curiosidad propia y estudiantes de psicología o carreras afines que tienen una evaluación sobre este tema y se les hace más fácil estudiar escuchando la explicación de alguien en YouTube en vez de leer. Para eso estoy yo acá. Los quiero mucho, suscríbanse y los dejo con un minuto de música clásica. Úsenlo como pausa activa y descansar su cerebro. Y para descansar su cerebro, Dios mío. Bueno, adiós. Ya con ese minuto de música clásica llegamos a los 8 minutos de video y podré colocar mucha publicidad. Hasta luego.